Bienvenidos a una nueva clase de fisiología renal. Mi nombre es Sebastián Cebrián, soy médico cirujano y para el día de hoy vamos a hablar de clearance renal o aclaramiento renal o depuración renal de una sustancia. Del Grupo Atlas para todos ustedes, comenzamos con esta clase. Antes de hablar de aclaramiento renal tenemos que hablar de algunos datos teóricos que debemos conocer. El corazón bombea aproximadamente de 5 a 6 litros por minuto de sangre. Esto es conocido como gasto cardíaco. El gasto cardíaco, ¿de qué dependía? De la fracción de eyección y de la frecuencia cardíaca. Recordando de cardiofisiología, entonces aproximadamente bombeaba de 5 a 6 litros por minuto. De eso, ¿qué porcentaje es lo que le llega al riñón? El 20%. Veamos qué cantidad de sangre es lo que le llega al corazón por minuto, de 1 a 1.5 litros. Esto es llamado el flujo sanguíneo renal. Vean la cantidad de sangre que le llega. 1 litro por minuto de sangre a un órgano que pesa más o menos 300 gramos. Por ende, es considerado el órgano con mayor flujo sanguíneo renal por gramo de tejido, aproximadamente 420 mililitros por 100 gramos de tejido es lo que le llega al riñón. Eso vendría a ser el flujo sanguíneo renal. De eso, recordamos, tenemos hematocrito y plasmacrito, o plasma. El plasma era 55%, el hematocrito 45%. ¿Y por qué nos importa el plasma? Porque esa cantidad que vendría a ser el flujo plasmático renal es lo que finalmente va a ser filtrado. Nosotros no filtramos eritrocitos, no filtramos leucocitos, al menos no de manera normal. Entonces, ¿qué porcentaje de esta sangre que le llega es plasma? 55%, entonces 650 cc por minuto. De esos 650, ¿cuánto pasa finalmente hacia los túbulos? El 20%. Pregunta de examen, por eso lo resalto. El flujo plasmático renal es 650 y de eso el 20% es lo que se filtra y vendría a ser la tasa de filtración glomerular. La tasa de filtración glomerular entonces, ¿cuánto va a ser? 125 cc por minuto, lo que alrededor de un tiempo de 24 horas nos da aproximadamente 180 litros por minuto. ¿Ok? 180 litros por minuto. ¿Cuánto es la volemia normal de un paciente? Volemia, es decir, volumen intravascular, es más o menos el 8% de nuestro peso corporal. Para un paciente de 70 kilos, más o menos 5.6 litros. Eso es lo único que es filtrado. Uno no filtra el agua intracelular. Uno no filtra el agua intersticial. Uno, ¿qué es lo que filtra? El agua intravascular. Es decir, esos 5.6 litros, ¿cuántas veces van a pasar por el riñón? ¿O cuántas veces van a ser filtradas por el riñón? 36 veces más o menos, ¿no? 5 por 36, 180. Entonces, eso es el valor normal de la cantidad de veces que el riñón depura nuestro intravascular, nuestra volemia, nuestro plasma. 36 veces más o menos es la cantidad de tiempo, de veces por día. Pero de esos 125 cc, ¿cuánto es lo que se reabsorbe? ¿Cuánto es lo que regresamos para seguir siendo plasma? ¿Y cuánto pasa a ser orina? Lo que pasa a ser orina es 1 mililitro por minuto. Se reabsorbe casi el 99%. Y ya vamos a ver después los mecanismos de filtración y secreción tubular en un siguiente video. Lo que por un total de 24 horas nos da aproximadamente 1 litro por día. Nosotros debemos medir también la diuresis por hora, porque eso es lo que más nos ayuda. La diuresis normal en un paciente es 0.5 cc por kilo por hora. En un paciente de 70 kilos, más o menos 35 mililitros por hora, o en un total de 24 horas, unos 840, lo cual nos hace una diuresis normal de por lo menos unos 800 cc. Cuando yo tengo menos de 0.5 cc por kilo por hora, diré que estoy en oliguria, es decir, orinando poco. Y anuria cuando esto sea menor a 0.3 cc por kilo por hora. Es decir, un paciente que está orinando 100, ¿estará en anuria? Sí, probablemente sí, dependiendo de su peso. En un paciente de 70 kilos, por ejemplo, 0.3 son más o menos 35, no, 21, perdón, 0.3, está multiplicando por 0.5.
0.3 por 70 es 21 cc por hora. En un total de 24 horas, será aproximadamente unos 400 y tanto. Si el paciente está en 100 cc por hora o en 200, eso igual es considerado anuria, aunque el paciente orine, porque la cantidad de orina es tan poca que realmente no está expresando una buena función renal. Entonces, los datos que debemos conocer: gasto cardíaco 5 litros, flujo sanguíneo renal 1 litro, a 1.5 litros, flujo plasmático renal 650, tasa de filtración glomerular importante de 120 a 125 cc por minuto, aunque hay veces que también han preguntado el flujo plasmático renal cuánto es, y orina 1 cc por minuto o 1 litro por día, o 0.5 cc por kilo por hora, que es lo que más utilizamos, que es lo que ustedes deberían utilizar. ¿Qué es clearance o qué es aclaramiento renal? Es el volumen de plasma completamente liberado de una sustancia en la unidad de tiempo. Es decir, con este concepto, ¿cualquier órgano puede ser depuración? Sí. Cualquier órgano realmente puede ser el clearance de una sustancia. Pero nos enfocamos en el riñón, porque este es el concepto que más se utiliza. Clearance renal. El clearance renal, ¿de qué va a depender? Va a depender de la filtración, de la secreción y de la reabsorción. Entonces, la cantidad de una sustancia que yo voy a eliminar finalmente va a depender de qué cantidad ha pasado a través del glomérulo hacia los túbulos, qué cantidad ha pasado del túbulo o del capilar hacia la luz tubular y qué cantidad de eso se ha reabsorbido. Filtración, secreción, reabsorción. Eso es lo que finalmente a mí me da o me va a dar el clearance renal. Lo mismo acá. Filtración, reabsorción, secreción. Finalmente yo voy a botar una cantidad de esa sustancia y eso va a ser la depuración. ¿De qué va a depender esta filtración? O la tasa de filtración, bueno, va a depender también de las fuerzas, de la presión hidrostática, del capilar, la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, va a depender también de la presión oncótica, tanto de la cápsula de Bowman como del capilar, lo cual nos va a dar una tasa de filtración finalmente positiva, es decir, hacia adentro, hacia el espacio de Bowman, hacia la cápsula y finalmente hacia los túbulos. ¿Ok? Yo puedo calcular cuánto es mi tasa de filtración y cuánto es mi tasa de flujo plasmático. Sí, lo puedo justamente utilizando este concepto de aclaramiento. Si yo quiero ver qué cantidad ha pasado a través de la filtración, es decir, qué cantidad de una sustancia es filtrada, para ver si la filtración es adecuada, significa que esta sustancia solamente ha sido filtrada, no se ha secretado, no se ha reabsorbido, solamente se ha filtrado, y eso es lo que nos explica este gráfico de acá. Una sustancia es filtrada, se reabsorbe el plasma, bueno, pero la sustancia queda ahí en el túbulo. Pero esta sustancia ni se reabsorbe ni se secreta. No hay estos mecanismos. Entonces, lo que pasa a través del túbulo y se excreta finalmente la orina va a ser aquello que fue filtrado, nada más. Entonces, para yo medir la tasa de filtración glomerular, tengo que utilizar una sustancia que no se reabsorbe y que no se secreta. ¿Cuál es esa sustancia? Inulina. La inulina es la sustancia ideal para yo medir y calcular la tasa de filtración glomerular. ¿Ya? Pero como no la puedo utilizar, ¿qué utilizo? Creatinina. ¿Cuánto sería la tasa de filtración glomerular si yo midiera inulina? 120 cc por minuto. Pero como no lo puedo utilizar, o es muy caro utilizarlo, utilizo una que se acerca, que es la creatinina. Pero ¿cuál es el problema de la creatinina? Que sí tiene algún proceso de secreción-excreción. Entonces sus valores van a ser un poco debajo de esos 120. El valor normal de depuración de creatinina es de 90 a 110 cc por día, ¿no? Valor normal de depuración de creatinina. Entonces, en el día a día, en la clínica, yo no utilizo tanto la inulina. Yo más me baso en la depuración de creatinina. Es una sustancia no ideal, pero bastante
se acerca, se asemeja a lo que vendría a ser la depuración de inulina. Pero ustedes le preguntan cuál es la sustancia ideal, es inulina, de cajón. No hay otra. ¿Ok? Para medir tasa de filtración glomerular. Pero yo también puedo medir el flujo plasmático renal. El flujo plasmático renal va a ser una sustancia que se va a filtrar, que se va a secretar, pero que no se va a reabsorber. Entonces no hay reabsorción si hay secreción y si hay filtración. Si hay filtración y secreción significa que todo lo que pasó a través del eferente terminó en la orina. ¿Eso qué es? Flujo plasmático, pues. Todo lo que pasa por el eferente termina en la orina. Significa que todo se ha filtrado y se secreta. Todo lo que aparece aquí es lo mismo que había acá en el plasma. Entonces, para medir el flujo plasmático renal es una sustancia que se filtra y se secreta. ¿Cuál es esa? Ácido paraminohipúrico o también llamado paraminohipurato. Esta sustancia generalmente es pregunta de examen, no suele venir tanto, bueno, no lo usamos en la práctica clínica básicamente, menos no en el día a día del médico general, pero sí utilizamos la depuración de creatinina, porque eso nos ayuda a ver que también filtra el riñón, y filtrado renal se traduce clínicamente en función renal. Si el riñón filtra bien es porque trabaja bien, si no está filtrando bien, algo está pasando, o el riñón está mal, o lo que le llega de sangre está mal, insuficiencia renal. ¿Ok? Muy bien, entonces recuerda, para medir el flujo plasmático renal, flujo plasmático, sustancia filtrada y secretada, paraminohipurato o ácido paraminohipúrico. Para medir la tasa de filtración glomerular, solo se filtra, no se secreta y no se reabsorbe. Inulina lo ideal, pero en la clínica utilizamos la creatinina. Y recuerda esta fórmula de Crocco-Van-Gold. ¿Qué es la fórmula de Crocco-Van-Gold? Nos permite aproximarnos a la cantidad de creatinina que debería o que va a depurar ese paciente en 24 horas. La depuración siempre se mide en 24 horas. Para eso yo tengo que saber la edad del paciente, me la dan, el peso del paciente, le pregunto o lo peso, y la creatinina le tomo en sangre. El valor normal de creatinina es de 0.8 a 1.2 miligramos por decilitro. Si esa creatinina yo la encuentro en 8 o 9, probablemente la depuración de creatinina esté por los suelos. ¿Cómo es la fórmula? 140 menos la edad por peso. Y todo eso dividido entre la creatinina por 72. Lo multiplico por 0.85 en el caso de mujeres. 0.85. ¿Por qué lo multiplico por 0.85? Porque las mujeres normalmente tienen menos cantidad de creatinina. ¿Por qué? Porque la creatinina depende del metabolismo muscular. La creatinina es un derivado de la creatina. La creatina es músculo. Y fisiológicamente, así no lo quieren aceptar, las mujeres tienen más tejido adiposo que tejido muscular. En cambio, el hombre tiene más tejido muscular, más metabolismo muscular, más creatinina. Por eso la fórmula en ellos es 140 menos edad por peso sobre creatinina por 72. Y en mujeres lo multiplico por 0.85 para hacer ese factor de corrección por fisiología muscular, nada más. Entonces yo puedo aproximarme a la depuración de creatinina del paciente y estimar cuánto será su depuración de creatinina y catalogar en qué grado de insuficiencia renal puede estar en ese paciente, porque no voy a esperar a que colecte orina de 24 horas y medirle la depuración a esa orina. El paciente en 24 horas puede entrar de un estado recuperable a un estado de shock o simplemente fallecer. Entonces tengo que aproximarme y para eso es esta fórmula. Bastante utilizada en clínica, recuerden, apúntenla, memorícensela, porque siempre la van a utilizar y a veces incluso ha sido pregunta de algunos exámenes. Muy bien. ¿De qué dependerá la depuración? Va a depender pues de la perfusión renal. Si le llega poca sangre se va a filtrar poco. Si la sangre acá no se queda el suficiente tiempo, no va a dar tiempo de que se filtre adecuadamente. Entonces, ¿de qué va a depender la perfusión renal? ¿De qué va a depender la tasa de filtración? De una adecuada perfusión renal. ¿Y cómo voy a controlar yo la perfusión renal? A través de sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras. Las que son vasodilatadoras, óxido nítrico y prostaglandinas. Óxido nítrico en arteriola aferente, prostaglandinas en arteriola eferente. Y vasoconstrictoras, endotelina y angiotensina 2. Endotelina, arteriola eferente y angiotensina 2 aferente y eferente. ¿No? La endotelina aferente, la angiotensina 2 aferente y eferente también, pero más que todo en la eferente. Entonces,
Así es como yo voy a controlar mi flujo plasmático. ¿De dónde deriva el óxido nítrico? De la arginina. ¿De dónde deriva la endotelina? Ambas secretadas por células endoteliales, prostaglandinas del ácido araquidónico, angiotensina 2 del sistema renina, angiotensina al-2T, perdona. Muy bien. ¿Qué pasa cuando baja la perfusión renal? Como tenemos en este gráfico, ha bajado. ¿Qué tengo que hacer yo? El óxido nítrico acá tiene que actuar, vasodilatar. Tiene que generar una vasodilatación para que llegue mayor sangre al glomérulo y este puede generar una adecuada filtración. Pero también tiene que actuar la angiotensina 2. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Aquí, vasoconstricción. ¿Qué pasa si yo hago vasoconstricción acá? El flujo plasmático o la sangre o el flujo sanguíneo renal se queda más tiempo en el glomérulo y permite mayor filtración. Entonces, así es como se regula normalmente el flujo plasmático a través de el flujo sanguíneo renal, perdón, a través de sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando yo utilizo medicamentos? Por ejemplo, el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, el YECA. ¿Qué pasa cuando yo utilizo un YECA, captopril, enalapril? Yo voy a inhibir la formación de angiotensina 2. Entonces no hay angiotensina 2. Si no hay angiotensina 2, va a haber mayor flujo de la eferente. Si baja la tensión arterial, es decir, baja el flujo plasmático o el flujo sanguíneo renal a través de la aferente, y acá no hay vasoconstricción, la cantidad de sangre va a entrar y va a salir rapidito. Al toque va a salir. Y no va a permitir un adecuado tiempo de filtrado glomerular y este va a ser disminuido. Disminución de la filtración glomerular e insuficiencia renal. Por eso los YECAs, pese a que son nefroprotectores, es decir, evitan la proteinuria en los pacientes, cuando ya la insuficiencia renal es avanzada, grado 5, insuficiencia renal, se contraindican porque generan un estado de hipofiltración glomerular. El paciente puede complicarse más y va a tener todas las alteraciones hidroelectrólicas de una insuficiencia renal crónica. ¿Qué medicamentos van a actuar sobre la angiotensina 2? Los inhibidores o los bloqueadores del receptor de angiotensina 2, que puede ser el losartán, valsartán, o los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, enalapril, captopril como principales ejemplos. ¿Y qué pasa cuando yo utilizo un AINES? Meloxicam, ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco, entre todos los que ustedes deben conocer. Cuando yo utilizo un AINES, estoy disminuyendo la cantidad de sangre que le llega, estoy generando vasoconstricción y estoy generando un mejor flujo, sí, porque estoy bloqueando la prostaglandina, es decir, la vasodilatadora y vasoconstricción acá, hay un mejor flujo, pero ¿cuál es el problema? Que el AINES 1 va a bajar la tensión arterial que le llegue al glomérulo, eso es uno, disminuye la tensión arterial que le llega al glomérulo, y dos, genera isquemia tubular, porque al generar tanta vasoconstricción de los capilares tubulares, o de los vasos rectos que irrigan a los túbulos, genera isquemia tubular, necrosis tubular, y el filtrado de nada me sirve. Entonces también genera insuficiencia renal, no por vasoconstricción, genera una baja de la tensión arterial, sí, pero también genera sobre todo isquemia tubular, por vasoconstricción de los vasos rectos. Por eso es que el AINES tampoco se debería dar a pacientes renales. ¿Y a quién más no se le debería dar? A los que sufren de gastritis confirmada, una gastritis aguda o crónica, porque también generan pues mayor persistencia de úlcera péptica. Tampoco los asmáticos, porque genera broncoconstricción, crisis asmática. ¿Ok? Muy bien. Entonces, así es como los medicamentos van a generar una imposibilidad de la adaptación del flujo glomerular. AINES, bloqueando las prostaglandinas. Y esto es lo que le dije, los estadios de la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica va a generar un daño renal progresivo, irreversible. Cuando está alterada la depuración de creatinina, yo la voy a clasificar en grados, de primero hasta el quinto grado. Grado 1, filtración normal, como dice acá, normal, más de 90.
pero ya hay una pequeña albuminuria. Grado 2, ven, ya comienza a alterarse mi depuración de creatinina, 60-89. Grado 3, de 30-59. Grado 4, de 15 a 29. Y grado 5, menos de 15 cc por minuto. Yo voy a medir en ese paciente, puede ser a través de la fórmula de Crocco-Fangolt, o puede ser midiendo una depuración de creatinina en 24 horas. Si esa creatinina tiene una depuración menor de 60 a 90 cc por minuto, si es menor de 90, grado 2. Si es menor de 60, grado 3. Si es menor de 30, grado 4. Y si es menor de 15, grado 5. Para eso me sirve la creatinina, para ver filtrado glomerular. Si el filtrado está alterado, el paciente está insuficiente. Puede ser agudo, puede ser crónico. Muy bien. Llegando a esta parte final de esta clase de depuración de creatinina, vamos a hablar de algunas preguntas. Esta vino en Salud del año 2002. Ahí está mal, no es el año 20.000. Año 2002. Salud. Para la determinación del flujo plasmático renal, ¿qué utilizamos? Hemos dicho para flujo plasmático renal, para minipurato. Para tasa de filtración glomerular, inulina y creatinina. Entonces aquí la respuesta será ácido paraminipúrico o paraminopurato. Muy bien, sencillo. Como ven, sabiendo esto nomás, ya hemos respondido una pregunta que ha venido para su internado en Salud. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes factores alterará los niveles de creatinina en el individuo normal? ¿Qué factores van a alterar los niveles de creatinina? Si el riñón está normal, si filtra bien, no va a alterar los niveles de creatinina. Porque te dicen individuo normal, sin patología. Volumen urinario, tampoco. Ingesta de proteínas, estrés o metabolismo muscular. De estas, como dijimos, el metabolismo muscular. ¿Por qué? Porque el músculo es de dónde proviene la creatinina, a través de la creatina. Las proteínas no, porque las proteínas finalmente se van a convertir en músculo. Entonces, la respuesta más correcta, por decir así, va a ser el metabolismo muscular. Esto va a alterar los niveles de creatinina en el individuo normal y por eso es que son fisicoculturistas, como tienen un mayor metabolismo basal del músculo, suelen tener niveles de creatinina incluso elevados o proteinuria en orinas de manera normal, después de algún esfuerzo físico extenso, como habíamos visto en la clase de filtración glomerular. Muy bien, siguiente pregunta que viene en el año 2010 de residentado para su especialidad. Para todos los que quieran ser nefrólogos, ¿cuál es el flujo sanguíneo renal por minuto que llegan a ambos riñones en un varón de 70 kilos? Flujo sanguíneo renal. Hemos dicho gasto cardíaco 5 litros, de 5 a 6 litros, de eso el 20% llega al riñón. ¿Cuánto es eso? De 1 a 1.5, nos aproximamos en 5 litros, el 20%, 1 litro. ¿Cuál es la que más se acerca? 1100 mililitros por minuto. ¿Ok? Acá podría ser también 1500, sí. Pero si nos basamos en un gasto cardíaco que, aproximándolo a ser más exacto, es de 5 a 5.5, no tanto de 5 a 6, sino de 5 a 5.5 litros, la respuesta vendría a ser 1100 mililitros por minuto. Recordar que de eso, el 20% es flujo plasmático. Y de eso, el 20% tasa de filtración glomerular. Muy bien. Entonces, la respuesta aquí, la 3, 1100 mililitros por minuto. Siguiente pregunta, que vino en el 2013, para también su especialidad residentado médico. ¿Cuál de las siguientes condiciones se encuentra una disminución de la tasa de filtración glomerular? Dice la pregunta. Entonces, yo quiero una patología donde disminuya la tasa de filtración glomerular. Qué feo. Muy bien, un poco mejor dibujado. Tasa de filtración glomerular. Es decir, esos 120 cc por minuto. Vasodilatación de la aferente. Si yo vasodilato la aferente, ¿le llegará más sangre al glomérulo? Sí. ¿Filtrará más? Sí. Entonces esta no es. Vasoconstricción del eferente, lo mismo. Si la eferente está vasoconstreñida, o sea, está con vasoconstricción, ¿va a hacer que se quede más sangre en el glomérulo? Sí.
¿Va a haber mejor filtrado? Sí, tampoco es entonces. Aumento de la presión hidráulica o hidrostática glomerular. Siguiendo nuestras leyes de presión oncótica e hidrostática, la hidrostática empujaba del glomérulo hacia la cápsula, entonces, ¿mejorar la filtración? Sí. Contracción de las células mesangiales internas o disminución de la presión oncótica glomerular. ¿Qué era la presión oncótica glomerular? La cantidad de proteínas que retienen plasma en el glomérulo. Si esto disminuye, entonces la filtración va a mejorar. Por descarte, entonces, contracción de las células mesangiales internas. Sabiendo nada más fisiología, qué es lo que hace la aferente, qué es lo que hace el eferente y las leyes de presión hidráulica, o perdón, hidrostática y presión oncótica. ¿Y por qué la contracción de las células mesangiales internas generará una disminución de la tasa de filtración glomerular? Como habíamos visto en la clase de filtración, las células mesangiales no solamente regulan, no son células de soporte nada más, sino también participan íntegramente en la filtración. Si yo hago contracción de las mesangiales internas, indirectamente genero vasoconstricción de la aferente. Y eso sí disminuirá la tasa de filtración glomerular. Muy bien. Preguntas de residentado. Preguntas para los que ya somos médicos. Sabiendo fisiología, se pueden contestar. Ok. Esas serían todas las preguntas tipo que han venido con respecto a clearance renal, a filtración glomerular, depuración renal. Como ven, es un tema sencillo, pero que debemos conocerlo bien para poder entender un poco mejor lo que es el flujo tubular, que lo vamos a ver en un siguiente video. Espero que les haya gustado. Ya saben, si hay dudas, pueden entrar a nuestro Facebook, Grupo Atlas Medical Students, escribirnos un inbox, suscribirse a nuestro canal de YouTube y cualquier duda será contestada a la brevedad. Eso sería todo. Nos vemos en un